Un gen es un trozo de DNA con características hereditarias. Estas características van a depender de si el gen es dominante o recesivo. Los alelos son todas las variaciones que tiene ese gen de mostrarse. Acá vamos a hablar de los genes dominantes y recesivos. Los genes dominantes se expresan independientemente hacia el alelo de la madre o el padre sea distinto. El gen recesivo se expresa únicamente cuando el gen de la madre y el padre es recesivo. De esta forma se expresa el gen. El gen puede ser característica de pelo, textura del pelo de la oveja, digamos está rizadita y es blanca. En este caso, un ejemplo sería que el padre y la madre tuvieran genes recesivos y ambos coincidieran en el color blanco, para que la oveja sea de color blanco. Bueno, les venía hablando de las características físicas que tiene la oveja. A esto le vamos a llamar características fenotípicas, lo que se puede ver a simple vista de un organismo o individuo. Pero si queremos saber las características genotípicas, ya tendremos que ver directamente en el gen de la oveja. Bueno, el genotipo es la secuencia del ADN donde podemos encontrar características genéticas de un individuo o un organismo, en este caso de las ovejitas que tengo acá. A continuación vamos a trabajar el concepto de ancestro común. Este término lo usamos para referirnos al ser vivo o a la especie del cual descienden dos o más especies o individuos, en el caso particular de hablar de individuos. En este sentido decidimos usar una característica para explicarlo de una manera más sencilla. Tenemos el individuo que presenta pelaje y el individuo que no presenta pelaje. De estos individuos, la presencia de pelaje emanan tres grupos de individuos diferentes o especies: pelaje lanoso, pelaje corto y abundante y pelaje largo y abundante. Este es el ancestro común para la característica de pelaje. Por otra parte, la ausencia de pelaje de él solo se hereda a un grupo, una sola especie, y son estos organismos que no presentan pelaje. A continuación vamos a hablar del concepto de especiación. Se conoce como especiación a un proceso mediante el cual una población de determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones que están aisladas reproductivamente. En este sentido hay diferentes tipos de especiación. Sin embargo, vamos a explicar este proceso a partir de un ejemplo. Tenemos esta población de individuos de una misma especie. Sin embargo, por temas de deslizamientos, es decir, temas externos, surge un deslizamiento de tierras, lo que produce la aparición de una pequeña montaña que divide la población A de la población B. En este sentido, empiezan a surgir dinámicas diferentes, cambia la ubicación y de la misma manera los recursos. A partir de eso se empiezan a reproducir la especie B y la especie A, generando características diferentes para cada población. Por otro lado tenemos el proceso de adaptación. Esta es donde cualquier característica del desarrollo, el comportamiento, la morfología, fisiología, que surge en un ambiente determinado como respuesta a la selección natural. Esto pues va a mejorar su oportunidad de sobrevivir y dejar una descendencia fértil. También puede ser llamada adaptación genética. Un ejemplo claro que estamos viendo es los pingüinos. Estos son unos organismos que en su cuerpo, en extremadas condiciones de bajas temperaturas, en el Ártico procrean. Tienen un proceso homeotérmico, donde la temperatura es entre 35 y 41 grados, al contrario de otros pajaritos. También se le puede decir que una característica genotípica es que tienen una capa gruesa de grasa debajo de la piel que les ayuda a mantener el calor, como a las focas o a las ballenas en temperaturas frías. Lo que corresponde como acomodación.
Esta es la respuesta inicial que tienen los organismos a estímulos agudos o cambios agudos del ambiente. Es el hecho de que un organismo sobreviva en diferentes medios diferentes al propio. Y con ello, que en condiciones desfavorables actúe sin modificar sus caracteres. Por ejemplo, un ser humano en respuesta de acomodación, en el ejemplo de el ascenso de una montaña, a medida que va subiendo y subiendo y subiendo, una respuesta de acomodación es cuando el cuerpo va a fabricar mayor cantidad de glóbulos rojos al ascender las alturas, porque hay una concentración baja de oxígeno. Este cambio se produce porque en el organismo, aunque esté genéticamente programado, es una característica temporaria, ya que solamente se manifiesta donde hay una situación a resolver, el hecho de que está subiendo y no hay una cantidad suficiente de oxígeno, y pues la necesidad de captar más oxígeno por minuto en un ambiente en el cual es escaso, cuando ya está por acá arriba muy cansado. Ahora hablemos de supervivencia. Este grupo de ovejas se encuentra viviendo en la parte baja de la montaña. Sin embargo, no es el único individuo que se encuentra viviendo en esa zona. También tenemos a nuestro amigo tigre. El tigre, por su supervivencia alimentaria, comienza a cazar una a una las ovejas, ¿sí? Esto hace que la población de ovejas comience a disminuir. En base a esto, la supervivencia es la capacidad que tienen las ovejas de que el león no se las coma, o si se las coma, la capacidad de correr más rápido y pues permanecer vivas. Asimismo, la supervivencia también no solo depende de otro individuo, también puede depender de cambios climáticos, de algún terremoto, cambio geológico o intervención humana que afecte directamente a la población de estas ovejas. Ahora, estas dos ovejas, por supervivencia, deciden mudarse a la parte alta de la montaña. Ahora, estas que se encuentran situadas en la parte alta de la montaña comienzan a reproducirse entre sí. No va a haber una alteración genética, por lo que sus descendencias van a ser con pelaje y acondicionadas a la parte alta de la montaña, que por lo general es fría. Esto hace que se cree el concepto de endogamia, que es donde se aíslan individuos de una población, donde comienzan su reproducción y no hay un cambio genético. Ahora, cuando estas ovejas decidan mudarse nuevamente, ya sea por un cambio extremo o una alteración del ambiente, decidan mudarse a la parte baja de la montaña, las ovejas no van a tener posibilidad de supervivencia debido a que no tienen variaciones en la genética. Por ende, lo más probable es que causen problemas en donde pues no tengan cómo regular la temperatura de su cuerpo y pues terminen en una deshidratación por la temperatura. Y esto lleva a que desaparezcan en un futuro. Esto se debe a que para que haya un equilibrio en las poblaciones no debe haber una mutación, no debe haber flujo de genes entre las poblaciones. Es decir, como les pasa a las ovejas de las altas montañas. Como se mencionó anteriormente, se necesita un flujo de genes para que cuando haya un cambio en el ambiente tenga la posibilidad de sobrevivir, o si no, pues morirán por las causas que se hablaban anteriormente. Es muy difícil encontrar una población que esté equilibrada, ya que es importante que pues haya un flujo de genes entre las poblaciones, es decir, que una población tenga varios individuos con diferentes genotipos, ya que es importante para que cuando haya un cambio en el ambiente o un cambio que afecte o dependa la supervivencia de esta población se pueda dar en un periodo de tiempo o se pueda expresar para mantener su supervivencia. Si no se hace, pues morirán poco a poco.